Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida perfecta. Matt Allen estaba de pie en su oficina de la esquina, en el piso 42, contemplando el horizonte de Seattle a través de ventanales que iban del suelo al techo. A sus 52 años. Había construido un imperio de la nada. Una empresa de desarrollo inmobiliario que había transformado el paseo marítimo de la ciudad. Sus manos encallecidas, que aún conservaban rastros de su pasado como obrero de la construcción, ahora firmaban contratos por valor de millones. Hace 25 años. Blandía martillos y vertía hormigón para pagarse los estudios nocturnos. Fue allí donde conoció a Plet Tate, una despampanante rubia que estudiaba diseño de interiores. Ella era todo lo que él no era, refinada, educada, de una familia de dinero antiguo. Su padre, Wesley Massieu, era dueño de una cadena de tiendas de muebles de lujo y no ocultaba su desdén por el don nadie de clase obrera, que su hija había elegido. Pero la ambición de Matt ardía con más fuerza que su desaprobación. Trabajaba 18 horas al día, ahorraba cada centavo, y poco a poco, ascendió de contratista a promotor. Plet parecía amar su empuje en aquel entonces, a menudo alardeando ante sus amigas de su hombre hecho a sí mismo. Se casaron después de que él consiguiera su primer gran proyecto. Y ella le dio 2 hijos, Lorie, ahora de 28 años, y Derek, de 25. A Matt no se le escapaba la ironía de que su hijo compartiera nombre con un hombre que más tarde destruiría a su familia. Durante años, su matrimonio pareció perfecto desde fuera. Plet decoró su extensa mansión de Bellevue con un gusto impecable. Organizó galas benéficas y desempeñó a la perfección el papel de esposa de un exitoso hombre de negocios. Pero Matt siempre había percibido algo hueco bajo su pulcro exterior. Una frialdad que emergía cada vez que ella pensaba que nadie la observaba. Últimamente, esa frialdad se había intensificado. Plet pasaba más tiempo de compras con amigas o asistiendo a reuniones del club de lectura que parecían prolongarse hasta bien entrada la noche. Había empezado a entrenar con un entrenador personal 3 veces por semana, algo por lo que nunca antes había mostrado interés. Su teléfono ahora estaba constantemente boca abajo. Y había desarrollado el hábito de atender llamadas en la otra habitación. Matt no era tonto. Había amasado su fortuna leyendo a la gente, sintiendo cuando algo no iba bien. Todas las señales estaban ahí, pero una parte de él, la que aún recordaba al joven que pensaba que no era lo suficientemente bueno para ella, no quería verlas. Esa noche, mientras estaba sentado en su estudio revisando contratos, Plet entró con brío, luciendo un vestido nuevo que él nunca había visto. «No me esperes despierto esta noche», dijo, sin molestarse en mirarlo. «Christy Patel está teniendo problemas de pareja, y las chicas la vamos a sacar para animarla». Matt levantó la vista de sus papeles. Christy Patel. Conocía ese nombre. Trabajaba en algún estudio de fitness boutique del centro, uno de esos lugares de moda que cobraban $200 por sesión. Nunca le había caído bien. Algo en ella le parecía calculador, manipulador. ¿A qué restaurante?, preguntó casualmente. Oh, ya sabes, ese sitio nuevo en Belton. Nunca recuerdo el nombre. Ya se dirigía hacia la puerta. Besitos. Después de que ella se fue, Matt se quedó sentado en la creciente oscuridad de su estudio, con una fría certeza instalándose en su pecho. No había ningún restaurante nuevo en Belton. Él lo sabría. Su empresa había desarrollado la mitad de ese barrio. Durante 25 años, le había dado todo. Un estilo de vida con el que la mayoría de la gente solo podía soñar, estatus social, seguridad financiera. Había pasado por alto sus sutiles menosprecios sobre su origen, su vergüenza cuando sus viejos amigos de la construcción lo visitaban. Su manera de presentarlo a sus amigos como si fuera algún divertido proyecto personal que ella había civilizado. Pero si lo estaba engañando. Si lo estaba dejando en ridículo mientras vivía de su éxito, esa era una traición que nunca podría perdonar. Matt Allen había aprendido hacía mucho tiempo que la confianza, una vez rota, nunca podía repararse. En los negocios, un apretón de manos lo era todo. La palabra de un hombre era su ley.
Aquellos que violaban esa confianza sagrada se encontraban excluidos. Con sus reputaciones destruidas, sus futuros arruinados. Aplicaba el mismo estándar implacable a cada relación en su vida. Sacó su teléfono y buscó el número de Colin Watson. Colin era un viejo amigo de sus días de construcción que ahora dirigía una firma de investigación privada. Si Plett lo estaba engañando, Matt necesitaba saberlo todo: quién, dónde, cuándo y desde hacía cuánto tiempo. Porque una vez que tuviera esa información, comenzaría a planear su destrucción con la misma meticulosa atención al detalle que dedicaba a cada proyecto. Algunos hombres podrían perdonar, otros podrían intentar arreglar las cosas. Matt Allen no era uno de esos hombres. Capítulo 2. La verdad revelada. El informe de Colin Watson llegó 3 semanas después en un grueso sobre de Manila. Matt esperó a que Plett se fuera a su clase de yoga antes de abrirlo en su estudio. Lo que encontró dentro hizo que se le helara la sangre, no por desamor, sino de rabia. Las fotografías contaban la historia con vívidos detalles. Plett entrando en el edificio de apartamentos del centro donde vivía Derek Reeves. Derek Reeves, 35 años. Entrenador personal y modelo a tiempo parcial con el tipo de físico esculpido que atraía a amas de casa aburridas en busca de emociones. El mismo Derek Reeves que entrenaba a varias mujeres de su círculo social, incluida Christy Patel. Más fotos los mostraban en restaurantes de los que Matt nunca había oído hablar. En barrios a los que él y Plett nunca iban. Las manos de Derek en su cintura, los dedos de ella entrelazados con los de él. Momentos íntimos capturados a través de teleobjetivos. Las marcas de tiempo mostraban que esto llevaba ocurriendo 8 meses. 8 meses de mentiras. 8 meses de clubes de lectura y noches de chicas y clases de yoga. La investigación de Colin había profundizado más. Derek Reeves no era un simple instructor de fitness. Era un estafador con un patrón, 3 romances anteriores con mujeres ricas y casadas. Cada relación terminaba cuando las mujeres empezaban a hablar de dejar a sus maridos. Derek desaparecía, mudándose a una nueva ciudad, encontrando nuevas presas. Pero esta vez era diferente. Las fotos mostraban a Plett dándole sobres a Derek, dinero en efectivo. Según las notas de Colin, ella estaba financiando su estilo de vida, pagando su alquiler, comprándole ropa y equipo de gimnasio. El dinero de Matt, ganado a través de años de jornadas de 18 horas y riesgos calculados, estaba siendo entregado a un hombre que veía a su esposa como nada más que un cajero automático con beneficios. La última página del informe contenía la prueba más condenatoria. Un contrato de arrendamiento de un condominio en Scottsdale, Arizona. Derek lo había firmado hacía 2 meses, nombrando a Plett como cofirmante. Estaban planeando fugarse juntos. Matt dejó el informe a un lado y se sirvió 3 dedos de bourbon, del bueno que guardaba para cerrar grandes tratos. Pero esto no era una celebración. Esto era el fin de todo lo que había pensado que era su vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lorie: papá, ¿estás libre este fin de semana? Derek y yo tenemos una noticia que daros. Derek. Su hijo, nombrado como el mismo hombre que ahora estaba destruyendo a su familia. Matt le había puesto el nombre por Derek Jeter, pero la ironía se sentía como una puñalada. El Derek de Lorie era Derek Reeves, su novio desde hacía 2 años. El hombre con el que claramente planeaba casarse si su tono emocionado era un indicio. La mente de Matt comenzó a funcionar con precisión mecánica. Plett no sabía que él lo sabía. Planeaba tomarlo por sorpresa. Probablemente esperando hasta después de la boda de Lorie para hacer su movimiento. Se llevaría la mitad de todo en el divorcio. Afirmaría ser la parte agraviada. Lo pintaría como el marido adicto al trabajo que la empujó a los brazos de otro hombre. El viejo Matt, el que había crecido pobre y agradecido, podría habérselo permitido. Podría haberse marchado en silencio para evitar avergonzar a sus hijos. Pero Matt Allen no había construido un imperio aceptando la derrota. Lo había hecho superando en astucia, en maniobras y destruyendo por completo a su competencia. Plett quería jugar. Él le enseñaría cómo opera un verdadero jugador. Sacó un bloc de notas legal y comenzó a tomar apuntes. Primero, necesitaba asegurar sus activos. Su abogado, Paul Cross,
era discreto e implacable. El tipo de hombre que entendía que a veces la ley era solo el punto de partida para la justicia. Segundo, necesitaba documentarlo todo. Si Plett pensaba que podía reclamar la mitad de su fortuna, construida antes de que ella hubiera contribuido con algo significativo a su éxito, estaba a punto de descubrir lo contrario. Tercero, necesitaba entender a Derek Reeves. Todo hombre tenía debilidades, puntos de presión que podían ser explotados. El informe de Colin era solo el principio. Mientras Matt planeaba, su teléfono sonó. La voz de Plett era brillante y alegre. «Hola, cariño. Llego tarde otra vez esta noche. Christy lo está pasando muy mal». «Por supuesto», respondió Matt, con voz firme. «Tómate todo el tiempo que necesites». Después de colgar, sonrió por primera vez en semanas. No la cálida sonrisa que una vez había reservado para su esposa, sino algo más frío, más afilado. La sonrisa de un depredador que acaba de avistar a su presa. Plett pensaba que lo estaba tomando por tonto. No tenía ni idea. Estaba a punto de aprender la diferencia entre un hombre que había heredado su posición y uno que había luchado por cada centímetro de ella. El juego estaba a punto de comenzar. Y Matt Allen nunca había perdido un juego que importara. Capítulo 3. Los cimientos se desmoronan. 6 meses después, Matt había reunido todas las piezas de su estrategia. Los papeles del divorcio se presentaron discretamente, sellados por un juez que le debía a Matt varios favores de las audiencias de planificación urbana. Plett no lo sabría hasta el momento oportuno. Sus activos ahora eran blindados. Empresas fantasma, cuentas en el extranjero y fondos fiduciarios habían hecho su riqueza prácticamente intocable. Su abogado, Paul Cross, había obrado milagros, creando una fortaleza financiera que dejaría a Plett exactamente con lo que había aportado al matrimonio, nada. Pero el dinero era solo el principio. Matt había pasado esos meses convirtiéndose en la sombra de Derek Reeves. Conocía las rutinas del hombre, sus debilidades, sus deudas. Derek debía dinero a gente muy desagradable. Deudas de juego de su vida anterior en Las Vegas que nunca había pagado por completo. Esos acreedores ahora lo buscaban activamente, gracias a un chivatazo anónimo sobre su ubicación actual. Más importante aún, Matt había descubierto que la relación de Derek con Christy Patel no era solo amistad. Ella era su cómplice en una trama de larga duración, ayudándole a identificar y apuntar a mujeres ricas. Habían hecho esto en otras 3 ciudades, siempre mudándose antes de que la situación se pusiera demasiado intensa. Pero Christy había cometido un error. Se había enamorado de Derek, volviéndose celosa de su relación con Plett. Las grabaciones que Matt había obtenido a través de la vigilancia de Colin la capturaron amenazando con exponer a Derek a menos que la eligiera a ella. Era hermoso, realmente. Iban a destruirse mutuamente, y Matt solo daría el empujón final. La oportunidad llegó durante la cena en el club de campo. Plett estaba radiante, prácticamente brillando con lo que ella pensaba que era su secreto. Lori y su Derek, el buen Derek, Derek Coleman, acababan de anunciar su compromiso. «Esto merece una celebración», dijo Matt, levantando su copa de champán. «Por los nuevos comienzos». Plett le sonrió, probablemente pensando en su propio nuevo comienzo en Arizona. Si ella supiera. Después de la cena. Mientras volvían a casa en el Tesla de Matt, Plett finalmente hizo su movimiento. «Matt, tenemos que hablar», dijo, su voz adoptando ese tono serio que usaba para anuncios importantes. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio». Hizo una pausa dramática. «Creo que deberíamos considerar tomarnos un tiempo». Matt se detuvo en la entrada de su casa y apagó el motor. En la oscuridad del garaje, apenas podía verle la cara. «¿Un tiempo?», repitió. «¿Te refieres a una separación?» «Sí. Creo que nos hemos distanciado. Ahora queremos cosas diferentes». Matt asintió lentamente. «Tienes razón. Queremos cosas diferentes». Se giró para mirarla directamente. «Tú quieres a Derek Reeves. Yo quiero que mi esposa tenga algo de integridad». El color desapareció del rostro de Plett.
No sé de qué estás hablando. 8 meses, Pled. 8 meses de mentiras. La voz de Matt era tranquila, casi conversacional. El condominio en Scottsdale. Los pagos en efectivo. Toda la elaborada fantasía que has construido con tu juguete. Ella comenzó a balbucear una negación, pero Matt levantó la mano. No lo hagas. Ya hemos pasado el punto de las mentiras. Sacó su teléfono y le mostró una de las fotografías de Colin, ella y Derek en un abrazo íntimo fuera del edificio de apartamentos de él. ¿Quieres el divorcio? Lo tendrás. Pero no obtendrás ni un centavo. Así no funciona el régimen de bienes gananciales, Matt. La mitad de todo es mío. Matt sonrió. Esa sonrisa fría que ella finalmente empezaba a reconocer. ¿Lo es? Porque según mis registros, no has contribuido al éxito de este matrimonio. Has sido una carga para él. Una carga muy cara e infiel. No puedes probar. Puedo probarlo todo. Se desplazó por más fotos en su teléfono. Cada mentira, cada traición. Cada dólar que robaste de nuestra cuenta para financiar tu aventura. Pero aquí está la verdadera belleza de todo esto, Pled. No tengo que probar nada en un tribunal. Ella lo miró fijamente. La confusión reemplazando al desafío. Verás, sé de las deudas de juego de Derek. Sé de su acuerdo con Christy Patel. Sé de las otras mujeres en otras ciudades. Matt guardó su teléfono y abrió la puerta del coche. Y mañana, todos los demás también lo sabrán. ¿De qué estás hablando? Matt salió del coche, luego se inclinó para mirarla por última vez. Querías jugar, Pled. Querías tratar nuestro matrimonio como una especie de transacción comercial de la que podías simplemente irte con la mitad de las ganancias sin haber hecho nada del trabajo. Su voz bajó a un susurro. Ahora vas a aprender lo que pasa cuando intentas estafar a un verdadero hombre de negocios. Entró en la casa, dejándola sentada en el oscuro garaje detrás de él. Podía oírla buscar a tientas su teléfono, probablemente llamando a Derek. Que le avisara. No importaría. La trampa ya se estaba cerrando, y no quedaba ningún lugar a donde correr. Capítulo 4. La tormenta perfecta. Derek Reeves estaba teniendo la peor semana de su vida. Y solo era miércoles. Comenzó el lunes por la mañana cuando dos hombres corpulentos con trajes caros se presentaron en su edificio de apartamentos, preguntando al portero por su paradero. El portero, a quien Derek siempre había dado buenas propinas, le avisó. Parecían el tipo de hombres que cobraban deudas con intereses. El martes trajo peores noticias. Christy Patel lo había llamado histérica. Alguien le había enviado fotos a su exmarido, fotos de ella y Derek juntos, junto con registros financieros detallados que mostraban cuánto dinero le había dado durante el último año. Su acuerdo de divorcio ahora estaba en peligro, y ella amenazaba con arrastrar a Derek con ella. El miércoles por la mañana. Derek se despertó y descubrió que su coche no estaba en el aparcamiento del gimnasio. No robado, embargado. La compañía financiera afirmaba que no había cumplido con los pagos. Lo cual era imposible ya que Pled los había estado cubriendo. Cuando la llamó, su voz era tensa, casi de pánico. Tenemos que vernos, dijo. En algún lugar privado. Matt lo sabe todo. Se encontraron en una cafetería en Fremont, lejos de sus lugares habituales. Pled parecía haber envejecido 5 años en la última semana. Su cabello, normalmente perfecto, estaba recogido en una coleta desordenada y no llevaba maquillaje. Tiene fotografías, susurró a través de la pequeña mesa. Marcas de tiempo, registros bancarios, todo. Me va a destruir en el divorcio. Derek sintió que se le encogía el estómago. ¿Y el plan? ¿Qué hay de Scottsdale? ¿Qué pasa con eso? Él también sabe lo del condominio. La voz de Pled se quebró. Derek, creo que ha estado planeando esto durante meses, quizás más. El teléfono de Derek vibró. Un mensaje de un número desconocido, revisa tu correo electrónico. El correo electrónico contenía un único archivo adjunto, un archivo de vídeo. Derek lo abrió con dedos temblorosos y sintió que su mundo se derrumbaba.
Eran imágenes de seguridad de su edificio de apartamentos mostrándolo con 3 mujeres diferentes durante los últimos 6 meses. No solo Plett, sino Sharon Padilla, cuyo esposo era dueño de una startup tecnológica, y Violet Roland, esposa de un prominente cirujano. Las marcas de tiempo mostraban fechas en las que él le dijo a cada mujer que era exclusivo con ellas. «Santo cielo», suspiró Derek. «¿Qué es?». Le mostró el vídeo, viendo cómo el rostro de ella se descomponía al darse cuenta de lo que significaba. «Lo tiene todo», dijo Derek. «Cada mentira, cada mujer, cada». Su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba investigaciones Colin Watson. Señor Reeves, la voz de Colin era profesional, casi amigable. «Creo que deberíamos hablar». «¿Quién es?». «Un amigo de Matt Allen, y potencialmente suyo, si es usted inteligente». La mente de Derek corría a toda velocidad. «Quiero ofrecerle una opción», dijo Colin. «Puede esperar a que esta información se haga pública, y créame, lo hará, o puede adelantarse a ello». «No entiendo». «Reúnase conmigo en Pike Place Market en 1 hora. Venga solo y traiga su pasaporte». La línea se cortó. Derek miró su teléfono, luego el rostro expectante de Plett. «Tengo que irme». «Derek, espera», pero él ya se estaba alejando. Con la mente dando vueltas a las posibilidades. Quizás esta era su oportunidad de salvar algo del desastre. Quizás si cooperaba, podría minimizar el daño. No tenía ni idea de que estaba caminando directamente hacia la fase final de la trampa de Matt Allen. 1 hora más tarde, Derek encontró a Colin Watson en un puesto de mariscos con vistas a la bahía de Elliot. Colin era un hombre corpulento de pelo cano y ojos inteligentes que no se perdían nada. «Señor Reeves. Gracias por venir». «¿Qué quiere?». Colin le entregó un sobre de Manila. Su estrategia de salida. Derek lo abrió y encontró un billete de avión a Las Vegas con fecha para esa misma noche, junto con un cheque de caja por $50,000. «¿Cuál es el truco?». «Ningún truco. Matt Allen es un hombre de negocios, no un sádico. Quiere que se vaya, no que lo destruyan. Tome el dinero. Suba al avión y desaparezca. Empiece de nuevo en otro lugar». Derek se quedó mirando el billete. «¿Y si no lo hago?». La expresión de Colin no cambió, pero algo frío parpadeó en sus ojos. «Entonces mañana por la mañana, cada mujer a la que ha estafado recibirá una copia de ese vídeo, junto con pruebas de cada $1 que les ha quitado. Sus acreedores de juego recibirán su dirección actual, y el IRS recibirá registros detallados de sus ingresos no declarados». «No puede». «Ya lo hemos hecho». Colin señaló el sobre. «Esa es su elección, señor Reeves. Acepte la generosa oferta de Matt y márchese limpio. O quédese y enfrente las consecuencias de intentar estafar a un hombre que ha olvidado más sobre la venganza de lo que usted sabrá jamás sobre cualquier cosa». Derek miró las grises aguas de Puget Sound, luego de nuevo el billete en sus manos. «¿Y Plett? ¿Qué hay de ella?». Ella tomó su decisión cuando decidió traicionar a su marido. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Colin se dio la vuelta para marcharse, luego se detuvo. «Una cosa más, señor Reeves. Ese billete caduca a medianoche. Si pierde el vuelo, la oferta caduca con él». Derek vio al hombre mayor desaparecer entre la multitud, agarrando el sobre que representaba su única oportunidad de escapar. Detrás de él. Su teléfono vibró con otro mensaje de Plett, rogándole que la llamara. Pero Derek Reeves ya estaba planeando su ruta hacia el aeropuerto. Capítulo 5. El día de la boda. El día de la boda de Lori Allen Coleman amaneció gris y lluvioso, un clima típico de Seattle que no pudo apagar su radiante felicidad. La ceremonia estaba programada para las 2:12 de la noche en el histórico Fairmont Olympic Hotel, con una recepción a continuación en el Salón Español. Matt estaba en su suite ajustándose sus gemelos de platino. Un regalo de Plett en su 10º aniversario, cuando ella todavía fingía amarlo. Hoy, se sentían apropiados, un recordatorio de lo que estaba dejando atrás. El último mes había sido una obra maestra de destrucción calculada.
Derek Reeves había tomado el dinero y huido a Las Vegas. Pero no antes de que Matt se asegurara de que la reputación del hombre fuera completamente demolida. Cada mujer que Derek había estafado recibió pruebas detalladas de sus engaños. Sus acreedores de juego lo encontraron a los pocos días de su llegada a Las Vegas. Lo último que Colin supo fue que Derek trabajaba como conserje nocturno en un casino. Toda su confianza y arrogancia reducidas a una silenciosa desesperación. Plett, mientras tanto, estaba descubriendo lo que significaba estar verdaderamente sola. Su padre, Wesley Massieu, le había cortado el grifo después de enterarse de la aventura. Aparentemente, a las familias de dinero antiguo todavía les importaba mantener las apariencias. Sus amigos de la alta sociedad se habían distanciado una vez que se corrió la voz sobre su vergonzosa situación. Incluso Christy Patel se había vuelto en su contra, culpando a Plett de arruinar su propio acuerdo de divorcio. Pero hoy no se trataba de Plett o Derek. Hoy se trataba de Lorie, su hermosa hija, que todavía creía en el amor. La familia y todas las cosas que Matt había considerado sagradas alguna vez. Matt se ajustó la corbata y bajó para reunirse con los novios. El vestíbulo del hotel era un caos controlado de flores, fotógrafos y parientes emocionados. Matt vio a su hijo, Derek, el buen Derek, Derek Coleman, dirigiendo el tráfico con la eficiencia del oficial de marina que había sido. Colin Watson estaba de pie cerca del mostrador de conserjería, pareciendo un invitado más de la boda pero vigilando atentamente. Papá, Lorie apareció a su lado, resplandeciente con el vestido de encaje vintage de su abuela. «Estás muy guapo». «No tanto como tú», respondió Matt, y lo decía en serio. De todas las relaciones dañadas por la traición de Plett, su vínculo con Lorie se mantenía fuerte. Ella era lo mejor de ambos, su determinación combinada con una calidez e integridad que Plett había perdido hacía mucho tiempo. «¿Dónde está mamá?», preguntó Lorie, escaneando el vestíbulo. «Preparándose, estoy seguro. Ya sabes cómo le gusta hacer una entrada». Lorie sonrió, pero Matt notó algo de incertidumbre en sus ojos. «Papá, ¿está todo bien entre tú y mamá? Quiero decir, ambos habéis parecido diferentes últimamente». Matt consideró sus palabras cuidadosamente. Lorie descubriría la verdad pronto, pero no hoy. Hoy se trata de ti y Derek. Todo lo demás puede esperar. La ceremonia se desarrolló sin contratiempos. Matt llevó a Lorie al altar, con la mano de ella cálida y firme en su brazo. El oficiante habló sobre el amor, el compromiso y la confianza sagrada entre marido y mujer. Matt intentó no pensar en cómo esas mismas palabras se habían aplicado una vez a él y Plett. Al llegar al altar, Matt vio a su exesposa en la tercera fila. Estaba deslumbrante como siempre, pero había algo frágil en su compostura, como porcelana fina con grietas capilares. La recepción fue todo lo que Lorie había soñado. El salón español brillaba con cristal y luz de velas. La banda tocaba clásicos que ponían nostálgicos a los invitados mayores. Y una multitud más joven bailaba al ritmo de éxitos contemporáneos. Matt dio su discurso como padre de la novia, centrándose en el carácter de Derek Coleman y la felicidad de su hija, evitando cuidadosamente cualquier mención a que el matrimonio fuera eterno o inquebrantable. Eran casi las 9 de la noche cuando Colin Watson apareció en la mesa de Matt. «Señor», dijo en voz baja. «Tenemos una situación». Matt siguió a Colin a un rincón tranquilo cerca del bar. A través de los altos ventanales, podían ver el pórtico de entrada del hotel, donde dos figuras estaban de pie bajo las luces brillantes. Wesley Massieu y su esposa, los padres de Plett, mantenían lo que parecía ser una intensa conversación con el portero del hotel. «No están en la lista de invitados», explicó Colin. «No lo han estado desde hace 2 semanas. No desde que se supo la verdad sobre la aventura de Plett. Pero afirman que ha habido algún error». Matt observó a sus antiguos suegros gesticular animadamente al portero, que consultaba su tableta con cortesía profesional. Detrás de ellos, un taxi esperaba con el motor en marcha. «Probablemente vinieron a confrontarme», dijo Matt. «O a montar alguna escena sobre el trato a Plett». «¿Qué quiere que haga?». Matt lo consideró. Los Massieu siempre lo habían menospreciado.
Siempre habían dejado claro que pensaban que su hija se rebajaba al casarse con un don nadie de clase obrera. Ahora estaban descubriendo lo que sucedía cuando ese don nadie crecía hasta ser más exitoso de lo que ellos jamás imaginaron. Nada, dijo Matt finalmente. Déjalos ahí. Que se den cuenta de que su nombre ya no significa lo que solía significar. Mientras observaban, la propia Pleta apareció de un taxi detrás de sus padres. Estaba claramente agitada. Probablemente llamada por su madre cuando no pudieron entrar. Los tres se acurrucaron juntos cerca de la entrada, una conferencia familiar bajo la lluvia de Seattle. Matt sintió una presencia a su lado y se giró para ver a Lorie, con el rostro pálido de preocupación. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no entran la abuela y el abuelo? Este era el momento que Matt había temido, el momento en que su hija tendría que elegir entre la ilusión de unidad familiar y la realidad de en que se había convertido esa familia. ¿Por qué no están en la lista de invitados, cariño? ¿Pero por qué no? Confirmaron su asistencia hace meses. Matt miró el rostro confundido de su hija, luego de nuevo a las tres figuras de pie. Desamparadas bajo la lluvia. Pleta ahora se acercaba al portero, probablemente intentando usar su encanto para entrar. Porque algunas personas, dijo Matt en voz baja, pierden su derecho a formar parte de momentos importantes cuando traicionan la confianza de las personas que los aman. Lorie siguió su mirada y vio a su madre siendo rechazada educada pero firmemente por el personal del hotel. La comprensión comenzó a amanecer en sus ojos. Papá, susurró, ¿qué está pasando? Algo que debería haber pasado hace mucho tiempo, respondió Matt. A través de la ventana, vieron a Pleta alejarse de la entrada y volver con sus padres. Con los hombros caídos en señal de derrota. Los tres se quedaron allí un momento más. Mirando la luz dorada que se derramaba desde las ventanas del salón de baile antes de volver a sus respectivos taxis y desaparecer en la noche de Seattle. No dije nada y me marché, murmuró Matt. Recordando sus propias palabras de aquella confrontación semanas atrás. ¿Qué? Nada, cariño. Vamos, volvamos a tu fiesta. Pero mientras caminaban de regreso hacia el baile y las risas, Matt sintió una fría satisfacción instalándose en su pecho. La primera fase de su venganza estaba completa. Mañana, comenzaría el verdadero ajuste de cuentas. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. La mañana después de la boda, el teléfono de Matt sonó a las 6 de la mañana. Ya estaba despierto, habiendo pasado la noche leyendo documentos legales en su estudio. Después de 3 décadas de madrugar para ir a obras de construcción, nunca perdió el hábito de levantarse antes del amanecer. ¿Señor Allen? La voz era desconocida, temblorosa. Soy Wesley Massieu. Matt dejó su taza de café. Wesley. ¿A qué debo el inesperado placer? Necesitamos hablar. Sobre Pled. Sobre todo. ¿De verdad? Por favor, Matt. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Pero sigue siendo mi hija. Está en serios problemas. Matt podía oír la desesperación en la voz del hombre mayor. El mismo Wesley Massieu que había pasado 25 años lanzando pullas sutiles sobre el origen de Matt. Que nunca había perdido la oportunidad de recordarle que se había casado por encima de sus posibilidades. ¿Qué tipo de problemas? La casa ha desaparecido. El banco la embargó esta mañana. Han congelado todas sus cuentas, alegando que está bajo investigación por, ni siquiera lo entiendo todo. Evasión de impuestos, fraude, algo sobre mover activos ilegalmente. Matt sonrió. Paul Cross había hecho bien su trabajo. Cuando Pled había intentado ocultar bienes gananciales en preparación para el divorcio, sin saberlo había cometido varios delitos federales. La investigación del IRS era legítima, desencadenada por sus sospechosas actividades financieras. Eso suena serio, dijo Matt, inyectando la cantidad justa de preocupación en su voz. No tiene a dónde ir. Nos llamó esta mañana, llorando, rogándonos que la ayudáramos. Pero Matt, no podemos. Los abogados dicen que podríamos ser implicados si le proporcionamos apoyo material mientras está bajo investigación. Ya veo. Necesita ayuda. Representación legal, un lugar donde quedarse. Dinero para gastos básicos.
Esperábamos. ¿Esperabais que yo la ayudara? Hubo una larga pausa. Estuvisteis casados 25 años. A pesar de todo lo que ha pasado. Seguro que no puedes querer verla sin hogar. Matt se levantó y caminó hacia su ventana, contemplando los terrenos perfectamente cuidados de su finca. A lo lejos. Podía ver el espacio donde una vez floreció el jardín de rosas de Plet. Lo había mandado arrancar y reemplazar por un putting green. Wesley, dijo finalmente, déjame contarte una historia. Cuando estaba construyendo mi primer proyecto, tuve un socio que intentó robarme el proyecto. Falsificó documentos, sobornó a funcionarios de la ciudad. Hizo todo lo que pudo para destruirme y quedarse con lo que yo había trabajado. Matt, no veo qué. No solo le gané en los tribunales. Me aseguré de que nunca más pudiera trabajar en la construcción. Hice que le revocaran su licencia de contratista, que disolvieran sus sociedades comerciales. Que su reputación quedara tan completamente destruida que no pudiera conseguir un trabajo mezclando hormigón por él. Salario mínimo. Wesley ahora estaba en silencio. La lección, continuó Matt. Es que hay consecuencias por la traición. Tu hija pasó 25 años viviendo de mi éxito mientras me trataba como una especie de caso de caridad que ella había levantado con su gracia. Luego decidió robar la mitad de todo lo que yo había construido y fugarse con un estafador. Cometió errores. Tomó decisiones, la voz de Matt se endureció. Y ahora le toca vivir con las consecuencias de esas decisiones, al igual que a su noviecito cuando se encontró en bancarrota y apaleado en un callejón de Las Vegas. ¡Santo cielo, Matt! ¿Qué has hecho? Lo que debería haber hecho hace años. He dejado de ser el don nadie agradecido que tuvo la suerte de casarse con una Masie. Matt volvió a su escritorio, donde los papeles del divorcio esperaban su firma. Tu hija quería descubrir qué pasa cuando traicionas a un hombre hecho a sí mismo. Ahora lo sabe. No le queda nada. Entonces debería haber pensado en eso antes de tirar todo lo que tenía. La voz de Wesley se quebró. ¿Qué se supone que debemos decirle? Matt consideró la pregunta. A lo lejos. Podía oír el sonido de su equipo de jardinería llegando para trabajar en los terrenos. La vida seguía adelante, productiva y rentable. Dile, dijo lentamente, que si necesita ayuda. Que le pregunte a alguien de su lista de invitados. Colgó antes de que Wesley pudiera responder. Una hora más tarde, mientras Matt revisaba informes de construcción en su estudio. Llamó Colin Watson. Ha estado intentando localizarte, informó Colin. 12 llamadas a tu móvil, 6 a tu oficina, 3 a la línea principal de la casa. También ha enviado 14 mensajes de texto. Déjame adivinar, ¿suplicando clemencia? Más bien exigiéndola. Amenazando con contarle a todo el mundo qué clase de hombre eres en realidad. Afirmando que has orquestado algún tipo de conspiración contra ella. Matt se rió, un sonido desprovisto de calidez. ¿Y qué clase de hombre soy, Colin? Del tipo que cumple su palabra. Del tipo que recompensa la lealtad y castiga la traición. Del tipo que construye cosas en lugar de simplemente tomarlas. Exactamente. Matt firmó el último de los papeles del divorcio con una floritura. ¿Cuál es el estado de la investigación? El IRS está muy interesado en sus actividades financieras de los últimos 2 años. Mover dinero a cuentas en el extranjero, reclamar gastos comerciales falsos, no declarar regalos a su novio. Lo llaman un complejo esquema de evasión de impuestos. ¿Cuánto tiempo si la condenan por todos los cargos? De 5 a 7 años, más restitución. Pero aquí está la parte hermosa, no puede permitirse un abogado decente. La oficina del defensor público está abrumada, y los abogados privados quieren anticipos de 6 cifras. Matt asintió. ¿Y su nueva situación de vivienda? Motel 6 en Aurora Avenue. Pagado con una tarjeta de crédito que está al máximo. Le quedan quizás 3 días antes de que se agote. Aurora Avenue, la franja de moteles baratos. Casas de empeño y restaurantes de comida rápida que servía como el barrio bajo no oficial de Seattle. Matt había pasado por allí innumerables veces a lo largo de los años.
sin imaginar nunca que Plet Tate Macialen lo vería como algo más que una monstruosidad a evitar. Sigue vigilándola, dijo Matt. Quiero saber cuándo toque fondo. Lo haré. Ah, y Matt. Derek Coleman llamó. Él y Lorie quieren llevarte a cenar esta noche. Aparentemente, Lorie tiene algunas preguntas sobre lo que pasó en la boda. Matt cerró los ojos. La parte más difícil de todo este calvario sería explicarle a su hija por qué su madre ya no formaba parte de sus vidas. Lorie todavía creía en el perdón, en las segundas oportunidades. En la bondad fundamental de las personas. Aprendería. Todo el mundo aprendía con el tiempo. Diles que los recogeré a las 7, dijo Matt. Y Colin. Asegúrate de que Plet sepa que estaré en Canlis esta noche. Deja que ella decida si quiere montar una escena delante de nuestra hija. Porque si Plet pensaba que esto había terminado. Si pensaba que tocar fondo significaba que había llegado al final de la venganza de Matt, estaba a punto de descubrir cuán equivocada podía estar. El verdadero castigo apenas comenzaba. Capítulo 7. La trampa se cierra. Plet estaba de pie fuera del restaurante Canlis bajo la llovizna de Seattle. Observando a través de los ventanales cómo su familia, su antigua familia, compartía cena y risas en el interior. Matt estaba sentado en su mesa habitual con vistas al lago Union. La que habían reservado para ocasiones especiales a lo largo de su matrimonio. Lorie brillaba con felicidad de recién casada, gesticulando animadamente mientras contaba alguna historia. Derek Coleman escuchaba con la sonrisa paciente de un hombre profundamente enamorado. Era exactamente el tipo de escena que Plet una vez había dado por sentada. Ahora, observando desde fuera con su ropa de un día y sus zapatos rozados, se sentía como observar la vida en otro planeta. Su teléfono vibró. Otra llamada de un número bloqueado. Probablemente otro cobrador de deudas o un notificador judicial. Había dejado de contestar llamadas desconocidas hacía 2 días. Después de que el tercer abogado le informara de que el equipo legal de Matt había congelado cada activo que ella había tocado, reclamado o incluso mirado de reojo. La ironía no se le escapaba. Había pasado 8 meses planeando dejar a Matt y llevarse la mitad de todo. En cambio, se quedaba sin nada mientras él se sentaba dentro de un restaurante caro. Probablemente discutiendo negocios por un valor superior a lo que ella vería en toda su vida. Un sedán negro se detuvo en la acera a su lado. La ventanilla trasera bajó, revelando el rostro curtido de Colin Watson. Señora Allen, dijo, aunque técnicamente ahora era la señora Massey de nuevo, ya que el divorcio era definitivo. Suba. No voy a ir a ninguna parte contigo. Lo harás si quieres volver a ver a tus hijos. La mano de Plet se movió instintivamente hacia la entrada del restaurante, y luego se detuvo. A través de la ventana, pudo ver a Matt diciendo algo que hizo reír a Lorie. Ninguno de los dos miró hacia la calle. Ninguno parecía notar o importarles que ella estuviera de pie bajo la lluvia como una especie de mendiga. Subió al coche. Colin no habló hasta que estuvieron a varias manzanas del restaurante. Cuando finalmente rompió el silencio, su voz era conversacional, casi amigable. Motel 6 en Aurora. Es un gran cambio desde Bellevue, ¿no es así? ¿Qué quieres? Entregar un mensaje del señor Allen. Colin le entregó un sobre de Manila, y ofrecerle una última opción. Plet abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había un único billete de avión a Phoenix, con fecha para la mañana siguiente, y un cheque de caja por $10,000. ¿Qué es esto? Su estrategia de salida. El mismo trato que le ofrecimos a su novio, aunque considerablemente menos generoso. Plet se quedó mirando el billete. Quiere que me vaya de Seattle. Quiere que desaparezca permanentemente. Tome el dinero, suba al avión y empiece de nuevo en otro lugar. Un lugar lejos de aquí donde no pueda avergonzar a sus hijos ni interferir en sus vidas. ¿Y si no lo hago? La expresión de Colin no cambió, pero la temperatura en el coche pareció bajar 10 grados. Entonces, mañana por la mañana, la investigación del IRS se hace pública. Cada periódico de la ciudad recibe un comunicado de prensa sobre los cargos de evasión de impuestos. Su fotografía, la poco favorecedora de su arresto, se vuelve viral en las redes sociales.
junto con un relato detallado de cómo le robó dinero a su marido para financiar una aventura con un conocido estafador. Pled sintió que se le encogía el estómago. No puedes hacer eso. Podemos hacer lo que queramos. No le quedan amigos, ni familia dispuesta a defenderla, ni recursos para luchar. Es una mujer de mediana edad sin habilidades laborales. Sin ingresos y con una investigación federal pendiente sobre su cabeza. El coche giró por una calle lateral, dirigiéndose de nuevo hacia el motel barato que se había convertido en el hogar temporal de Pled. A través del parabrisas, podía ver el letrero de neón parpadeando, tarifas semanales disponibles. La elección es simple, continuó Colin. Acepte la generosa oferta del señor Allen y comience de nuevo en otro lugar, o quédese aquí y enfrente todas las consecuencias de sus acciones. Pero entienda esto, si se queda, si intenta contactar a sus hijos o causar cualquier tipo de problema al señor Allen, nos quitaremos los guantes por completo. ¿Qué significa eso? Colin se detuvo en el aparcamiento del motel y puso el coche en punto muerto. Significa que descubrirá que la evasión de impuestos es solo el principio de lo que podemos probar que hizo. Robo de identidad, fraude electrónico, conspiración. Para cuando terminemos, tendrá suerte si ve la luz del día antes de cumplir los 70. Pled miró el billete en sus manos. Luego el motel destartalado que representaba todo en lo que se había convertido su vida. ¿Y mis hijos? ¿Cuándo los veré de nuevo? Eso depende enteramente de ellos y de si usted es lo suficientemente inteligente como para aceptar este trato. Colin se inclinó sobre ella y abrió la puerta del pasajero. El billete caduca mañana a medianoche. Si pierde ese vuelo, nunca tendrá otra oportunidad de marcharse limpia. Pled salió del coche con piernas temblorosas. Colin. Lo llamó mientras él se preparaba para irse. Sí. ¿Por qué está haciendo esto? Sé que le hice daño, pero esto está destruyendo toda mi vida. Colin la estudió durante un largo momento. Señora Massey, dijo finalmente, usted pasó 25 años tratando a un buen hombre como si tuviera suerte de tenerla. Como si debiera estar agradecido por cualquier migaja de afecto que usted se molestara en darle. Dio por sentado su éxito, gastó su dinero como si se lo debiera. Y luego intentó robar la mitad de todo cuando decidió cambiarlo por un modelo más joven. El motor del coche retumbó en la quietud de la noche. El señor Allen no está destruyendo su vida. Continuó Colin. Simplemente está deteniendo la destrucción de la suya. El hecho de que usted no pueda ver la diferencia dice todo lo que cualquiera necesita saber sobre la clase de persona que realmente es. Se marchó, dejando a Pled sola en el aparcamiento de un motel barato, agarrando un billete de avión a ninguna parte y finalmente comprendiendo la diferencia entre consecuencias y venganza. Dentro de su bolsillo, su teléfono vibró con otra llamada bloqueada. Esta vez, respondió Pled. La voz era joven, femenina, desconocida. Soy Jamie McKay del Canal 7 de Noticias. Estamos haciendo un reportaje sobre la evasión de impuestos en familias ricas de Seattle, y nos encantaría tener su comentario. Pled colgó y volvió a mirar el billete. Phoenix. Una ciudad donde nadie conocía su nombre, donde podía mezclarse con las masas anónimas de personas que lo habían perdido todo y trataban de empezar de nuevo. Mañana a medianoche. El avión despegaría con o sin ella. La única pregunta era si finalmente era lo suficientemente inteligente como para subir a él. Capítulo 8, la jugada final. Pled no tomó el vuelo. Matt se enteró de esto la noche siguiente por Colin, quien llamó con una mezcla de admiración y preocupación en su voz. Ha contratado a un abogado, informó Colin. Marcus Webb. Un leguleyo de 3 al cuarto que trabaja en un centro comercial de Renton. Aparentemente, lo ha convencido de que tiene motivos para una demanda por divorcio improcedente. Matt estaba en su estudio, revisando los planos de un nuevo desarrollo frente al mar que añadiría otros 50 millones a su patrimonio neto. Dejó los planos a un lado y se reclinó en su silla de cuero. ¿Bajo qué motivos? Atrapamiento, fraude, conspiración para cometer delitos financieros. Afirma que tú orquestaste todo, desde su aventura hasta la investigación fiscal. Como parte de un elaborado plan para robarle su parte legítima de los bienes matrimoniales. Matt se rió, un sonido que se había vuelto más frío en los últimos meses.
¿Y qué cree que puede lograr este Marcus Webb? Ha solicitado una medida cautelar de emergencia para congelar todos los procedimientos de divorcio hasta que se realice una investigación completa. También exige acceso a tus registros financieros, afirmando que hay pruebas de activos ocultos y manipulación ilegal de los bienes gananciales. Estrategia interesante. Matt se levantó y se dirigió a su ventana, desde donde podía ver las luces del centro de Seattle parpadeando en la distancia. ¿Qué tipo de pruebas dice tener? Ahí es donde se pone problemático. Aparentemente, ha grabado algunas conversaciones, llamadas telefónicas en las que discutió la aventura, reuniones donde se intercambió dinero. Webb cree que puede usar esto para demostrar que todo fue un montaje. Matt sintió un destello de genuina sorpresa. En toda su planificación. Nunca había considerado que Plett pudiera ser lo suficientemente inteligente como para documentar sus propios crímenes. ¿Cuánto tiene? Todavía no lo sabemos. Pero está programada para dar una declaración la próxima semana. Y Webb está haciendo ruido sobre ir a los medios si se deniega la medida cautelar. Por primera vez en meses. Matt sintió una momentánea incertidumbre. No miedo, había enfrentado desafíos peores construyendo su imperio, sino el reconocimiento de que Plett podría tener una última carta que jugar. Organiza una reunión, dijo finalmente. Mañana por la noche, en algún lugar privado. Con Webb, con Plett. Es hora de que tengamos una conversación directa sobre cómo termina esto. La noche siguiente, Matt estaba sentado en el reservado del fondo de un bar de mala muerte en Yorktown, bebiendo una cerveza y esperando. La elección del lugar fue deliberada, terreno neutral. Lejos de los establecimientos de lujo donde podrían ser reconocidos, pero lo suficientemente público como para evitar cualquier acusación de intimidación. Plett llegó 20 minutos tarde. Pareciendo una sombra de lo que fue. Su cabello, una vez perfecto, colgaba lacio y sin lavar. Su ropa cara había sido reemplazada por alternativas de tiendas de descuento. Y tenía ojeras bajo los ojos que hablaban de noches de insomnio y estrés constante. Se deslizó en el reservado frente a él sin hablar, agarrando un bolso gastado como un salvavidas. Te ves terrible, dijo Matt sin preámbulos. Y tú te ves exactamente igual, su voz era ronca, probablemente por fumar, un hábito que había adquirido desde el divorcio. Sigues jugando al empresario exitoso mientras tu exesposa vive en la miseria. Sigues jugando a la víctima mientras ignoras tus propias decisiones. Matt tomó un sorbo de su cerveza. Colin me dice que crees que tienes algún tipo de caso en mi contra. Sé lo que hiciste, Matt. Todo. La vigilancia, la manipulación. La forma en que orquestaste todo para hacerme parecer la villana. No necesitaste mi ayuda para eso. La mano de Plett tembló mientras encendía un cigarrillo. Grabé conversaciones. Llamadas telefónicas con Derek, reuniones con abogados, incluso algunas de nuestras propias discusiones. Todo lo que prueba que montaste esto desde el principio. Suponiendo que eso sea cierto. Dijo Matt con calma, ¿qué crees exactamente que puedes probar? ¿Que te manipulé para que tuvieras la aventura? ¿Que sabía de los antecedentes de Derek y decidí no advertirte? ¿Que deliberadamente te permití cometer delitos para poder usarlos en mi contra más tarde? Matt asintió pensativamente. Es una teoría interesante, incluso creativa. Pero tiene un fallo fatal. ¿Cuál es? Asume que te obligué a traicionar nuestro matrimonio. Matt se inclinó hacia adelante, su voz bajando a apenas un susurro. Dime, Plett, en alguna de estas grabaciones. ¿Hay pruebas de que te obligué a acostarte con Derek Reeves? ¿Alguna prueba de que te hice robar dinero de nuestras cuentas para financiar su estilo de vida? ¿Alguna indicación de que te obligué a firmar contratos de arrendamiento de apartamentos secretos en Arizona? El cigarrillo de Plett temblaba entre sus dedos. Porque esto es lo que creo que pasó, continuó Matt. Creo que te aburriste de estar casada con un hombre que trabajaba para ganarse la vida. Creo que decidiste que merecías algo más emocionante. Más romántico, más digno de tus refinadas sensibilidades. Y creo que te convenciste de que, como te habías casado por debajo de tu posición, tenías derecho a todo lo que pudieras llevarte al marcharte. De lo único que soy culpable, dijo Matt, es de finalmente darte lo que querías.
Pasaste 25 años dejando claro que pensabas que eras demasiado buena para mí. Ahora te toca descubrir cómo es tu vida sin mí en ella. Plett apagó su cigarrillo con más fuerza de la necesaria. La medida cautelar lo congelará todo. No podrás tocar ninguno de los activos hasta que esto se resuelva. ¿De verdad? Matt sonrió. La misma expresión fría que se había convertido en su gesto por defecto en los últimos meses. Porque me parece recordar que todos mis activos están en un fideicomiso. Controlado por un consejo de administración que incluye a algunos empresarios muy prominentes de Seattle. Hombres que me conocen desde hace décadas, que me han visto construir algo de la nada. Que entienden el valor de la lealtad y el trabajo duro. La comprensión comenzó a amanecer en los ojos de Plett. ¿Crees que Paul Cross es el único abogado en esta ciudad que me debe favores? Continuó Matt. ¿Crees que los jueces que aprueban mis permisos de construcción a lo largo de los años no recuerdan quién ayudó a llenar sus arcas de campaña? Estás a punto de aprender la diferencia entre tener dinero y tener poder. El rostro de Plett se había puesto pálido. No puedes simplemente. Puedo hacer lo que quiera, interrumpió Matt. Porque me lo he ganado. Cada conexión, cada favor, cada alianza. Los construí a lo largo de 30 años cumpliendo mi palabra y mis promesas. Tú no construiste nada. Excepto una reputación de lucir bonita en galas benéficas. Se levantó para irse, dejando un billete de $20 en la mesa por su cerveza. La oferta sigue en pie, dijo. 10,000 dólares y un billete de ida para salir de Seattle. Después de mañana, esa oferta caduca permanentemente. ¿Y si me quedo? ¿Si lucho contra esto? Matt la miró. A esta mujer que una vez le pareció tan por encima de su posición, ahora reducida a lanzar amenazas desde el reservado de un bar de mala muerte. Entonces descubrirás que no solo soy implacable en los negocios, dijo. Soy minucioso y paciente, y nunca, jamás, olvido. Se marchó. Dejando a Plett sentada sola con sus cigarrillos y sus desvanecidas esperanzas de venganza. Detrás de él, oyó sonar su teléfono. Probablemente Marcus Webb llamando para discutir la estrategia de un caso que nunca vería el interior de un tribunal. Para mañana, incluso ese pequeño consuelo se habría ido. Capítulo 9. La lista de invitados. El golpe final no llegó a través de abogados o investigadores, sino a través de Lorie. La hija de Matt lo llamó 3 días después. Con la voz cargada de una tristeza que atravesó su cuidadosamente construida armadura emocional. Papá, tenemos que hablar de mamá. Se encontraron en la casa de Matt. Ahora legal y completamente suya, en el mismo estudio donde se había enterado por primera vez de la traición de Plett. Lorie se sentó en la silla donde su madre una vez fingió leer mientras en realidad planeaba su huida. Y la ironía no se les escapó a ninguno de los dos. Vino a verme ayer. Dijo Lorie sin preámbulos. A mi oficina. Se veía destrozada, papá. Realmente destrozada. Matt se sirvió un bourbon y le ofreció uno a Lorie, quien negó con la cabeza. ¿Qué quería? Me rogó que hablara contigo, que te pidiera que detuvieras lo que sea que le estás haciendo. La voz de Lorie se quebró ligeramente. Dijo que ha estado viviendo en su coche durante la última semana porque no puede permitirse ni el motel más barato. ¿Y qué le dijiste? Le dije que hablaría contigo. Que tal vez podríamos llegar a un acuerdo, algún tipo de arreglo donde ella pudiera tener un poco de dinero, un pequeño apartamento, algo básico para vivir. Matt estudió el rostro de su hija. Incluso ahora, incluso sabiendo lo que Plett había hecho, Lorie todavía creía en el perdón. En las segundas oportunidades, en la posibilidad fundamental de la redención. ¿Y qué crees que debería hacer? Lorie guardó silencio durante un largo momento, mirando sus manos. Creo que deberías ayudarla. No porque se lo merezca, sino porque tú eres mejor que esto. Porque el hombre que me crió no destruiría a alguien por completo, sin importar lo que hubiera hecho. Matt sintió que algo se retorcía en su pecho. No exactamente culpa. Sino un reconocimiento de lo que su venganza le había costado más allá del dinero o el tiempo. Su hija lo miraba como si no reconociera al hombre en el que se había convertido. Traicionó todo lo que construimos juntos, dijo en voz baja.
25 años de matrimonio, nuestra familia, la confianza entre nosotros. Lo tiró todo por un estafador que la veía como nada más que una presa fácil. Lo sé, papá. Pero sigue siendo mi madre. Y sigue siendo la mujer que amaste una vez, antes de que todo saliera mal. Matt se acercó a la ventana, mirando el espacio donde una vez floreció el jardín de rosas de Plet. A lo lejos, podía ver a las cuadrillas de construcción trabajando en su último desarrollo. Otra adición al imperio que había construido a pura fuerza de voluntad y una negativa a aceptar la derrota. ¿Sabes lo que me dijo el día que solicité el divorcio?, preguntó. Lori negó con la cabeza. Dijo que debería estar agradecido de que ella hubiera malgastado los mejores años de su vida casada con un hombre, que nunca podría darle la vida que merecía. Realmente usó la palabra, malgastado. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido lejano de la maquinaria de construcción. Esa noche, me hice una promesa, continuó Matt. Prometí que Plet aprendería exactamente cuánto valía su vida sin el hombre con el que la había malgastado. Prometí que todos los que alguna vez me trataron como si debiera estar agradecido por sus migajas entenderían con quién habían estado tratando realmente. ¿Y ahora? ¿Has probado lo que necesitabas probar? Matt se volvió hacia su hija, viendo sus propios ojos devolviéndole la mirada desde el rostro de ella. ¿Qué querrías que hiciera? ¿Dejarla ir? ¿Realmente dejarla ir? ¿Darle suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar y luego seguir adelante con tu vida? ¿Como a Derek Reeves? ¿Simplemente dejarla marchar limpia después de destruir todo lo que construimos? Como un hombre que es lo suficientemente fuerte como para ganar sin tener que destruir a su oponente por completo. Matt apuró su bourbon y dejó el vaso con un suave tintineo. En el silencio que siguió, pudo oír su teléfono vibrar. Probablemente otra llamada de Paul Cross o Colin Watson actualizándolo sobre algún nuevo aspecto de los problemas legales de Plet. No respondió. Vino a la boda, dijo finalmente. ¿Sabías eso? Se quedó afuera bajo la lluvia como una especie de mendiga, intentando entrar en la recepción de la boda de su propia hija. Lo sé. La vi. ¿Y sabes lo que les dije a sus padres cuando llamaron? Rogándome que la ayudara. Lori asintió. Pregúntale a alguien de tu lista de invitados. Así es. Matt se dirigió a su escritorio y sacó una chequera. Una de papel anticuada que guardaba para gastos personales. ¿Y sabes de qué me di cuenta ayer cuando estaba revisando los papeles finales del divorcio? ¿Qué? La lista de invitados fue mi elección. Cada nombre en ella, cada persona que pudo formar parte de esa celebración. Yo elegí quién pertenecía y quién no. Escribió un cheque y lo arrancó del talonario. Pero también puedo elegir quién pertenece a la lista de invitados para el resto de mi vida. Le entregó el cheque a Lori, quien lo miró y jadeó. Estaba a nombre de Plet por $50,000, suficiente para un nuevo comienzo, un pequeño apartamento. Transporte básico. ¿Cuál es el truco?, preguntó Lori. Ningún truco. Toma el dinero y se va de Seattle permanentemente. Sin contacto contigo ni con Derek. Sin intentos de interferir en nuestras vidas. Sin más desafíos legales ni entrevistas con los medios. Desaparece por completo. Y nunca más hablaremos de ella. ¿Y si no está de acuerdo? La expresión de Matt se endureció de nuevo hasta convertirse en la máscara fría que había adoptado en los últimos meses. Entonces aprenderá que esta fue su última oportunidad de marcharse con algo. Lori miró el cheque, luego a su padre. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad? ¿Por qué me lo pediste? Porque eres mi hija. ¿Y todavía crees que tu viejo es capaz de tener piedad? Matt se sentó frente a ella. Y porque quiero que me recuerdes como el hombre que fue lo suficientemente fuerte como para terminar esto en sus propios términos, no como alguien que fue consumido por su propia venganza. ¿Y el perdón? Nunca la perdonaré, Lori. Nunca perdonaré a nadie que me traicione de esa manera. Pero puedo elegir que deje de importarme lo suficiente como para seguir castigándola. Lori dobló el cheque con cuidado y lo guardó en su bolso. Me aseguraré de que lo reciba. Y me aseguraré de que entienda los términos. Bien. Mientras Lori se preparaba para irse.
Se detuvo en la puerta del estudio. Papá, por si sirve de algo, creo que estás haciendo lo correcto. ¿Y si vuelve? Si intenta contactarte o causar problemas. Entonces aprenderá que la lista de invitados es permanente, respondió Matt. Y no hay segundas oportunidades para las personas que abusan de mi generosidad. Después de que Lorie se fue, Matt se sentó solo en su estudio, rodeado de los planos y contratos que representaban el trabajo de su vida. Afuera, el horizonte de Seattle brillaba con las luces de los edificios que él había ayudado a construir, de los desarrollos que llevaban su marca en el paisaje de la ciudad. Mañana, Plett tendría su elección final: tomar el dinero y desaparecer. O enfrentar todas las consecuencias de desafiar a un hombre que había construido un imperio de la nada y lo protegería a cualquier costo. Pero esta noche, por primera vez en meses, Matt Allen sintió algo parecido a la paz. No porque hubiera perdonado la traición de su exesposa, nunca lo haría, sino porque finalmente había dejado de importarle lo suficiente como para seguir odiándola. La lista de invitados para su nueva vida estaba completa, y el nombre de ella nunca volvería a estar en ella. A lo lejos, su teléfono sonó con otra actualización de su equipo. Matt lo dejó pasar al buzón de voz. Cualquier crisis u oportunidad que exigiera su atención podía esperar hasta la mañana. Por ahora, era suficiente sentarse en el silencio de su victoria, completa, final y absolutamente sin piedad, tal y como siempre había querido que fuera. Y ahí lo tenéis. Otra historia llega a su fin. ¿Qué os ha parecido? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios de abajo. Si os ha gustado esta historia, considerad uniros a nuestra comunidad suscribiéndoos. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echad un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla. Y nos vemos allí.